Floricanto presenta. Punto 13 de este compendio del Catecismo de la Iglesia Católica formula la siguiente pregunta. ¿De qué modo se realiza la tradición apostólica? Y responde muy brevemente. La tradición apostólica se realiza de dos modos. Con la transmisión viva de la palabra de Dios, también llamada simplemente tradición, y con la Sagrada Escritura, que es el mismo anuncio de la salvación puesto por escrito. Bueno, como veis, es una pregunta, decir, a ver, esa tradición apostólica de la que hemos hablado, ¿no? Esa tradición apostólica que ha transmitido el mensaje de Cristo, ¿de qué modo se realiza? ¿Por qué conductos, ¿no? ¿Por qué conductos se expresa? Y entonces, bueno, pues Dei Verbum, que es una constitución dogmática del Concilio Vaticano II, que trató de ese tema, pues lo formuló de una manera muy solemne, ¿no? Diciendo que son dos fuentes desde las que recibimos la revelación, que son la tradición, también llamada, ¿no?, la transmisión viva de la palabra de Dios, la tradición, o la Sagrada Escritura, o sea, ese poner por escrito, ese haber puesto por escrito el mensaje de Jesucristo. Dos fuentes, pues, tradición y Sagrada Escritura. Este es un tema importante además también que distingue la concepción católica de la protestante, porque Lutero reafirmó con mucha fuerza que la única fuente es la Escritura, la sola Escritura. Solamente la Sagrada Escritura es la fuente de la revelación. Y claro, esa afirmación de la sola Escritura luego obviamente tiene muchas derivaciones, porque cuando Lutero afirma que solamente la Sagrada Escritura es la fuente de la tradición, luego uno se encuentra él solo ante la Escritura, se encuentra él solo ante la lectura de la Sagrada Escritura y no tiene la ayuda de una tradición para leerla, sino que tiene una especie de interpretación libre de esa Sagrada Escritura y nos deja solos al albur de nuestro subjetivismo en la lectura de esa Sagrada Escritura. Sin embargo, la concepción católica, como digo, afirma dos son las fuentes de la revelación: la tradición y la Sagrada Escritura. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que Jesús dijo, id y predicad. Jesús no dijo, id y escribid. No, eso no lo dijo. Jesús nos mandó transmitir el Evangelio, transmitir su palabra. Y en un primer momento esa transmisión no se hizo por escrito, se hizo oralmente. Durante muchos años en la vida de la Iglesia no existieron evangelios. Los evangelios se escribieron décadas más tarde. Hubo una tradición oral, que obviamente en la medida en que los que habían sido testigos, ¿no?, de la vida de Jesucristo, pues terminaban sus días, se vio la conveniencia de ponerla por escrito. Pero es muy importante entender que la transmisión viva de la palabra de Jesucristo existió antes de que se pusiese por escrito el Evangelio y siguió existiendo después de que se pusiese por escrito. De hecho, no todas las palabras de Jesucristo fueron puestas por escrito. Muchas de ellas han permanecido en el corazón de la comunidad cristiana sin que fuesen puestas por escrito. Hay un texto, un pasaje muy curioso, ¿no?, que es Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 35, en el cual se dice, ¿no?, como dijo Jesús, que hay más alegría en dar que en recibir. Y es curioso, porque eso no estaba recogido en los Evangelios, formaba parte de la tradición oral, y allí en Hechos de los Apóstoles es recogido, ¿no? Por lo tanto, subrayemos esto. Las dos fuentes son necesarias. La transmisión viva, oral, viva, testimonial, de la palabra de Cristo, y luego la Sagrada Escritura. Nosotros no somos la religión del libro, no. Somos la religión de la palabra, que es un poco distinto. Algunos han dicho que la religión del libro es el Islam, porque allí, fijaros, allí se dice que el arcángel Gabriel dictó a Mahoma
le dicto el Corán. Eso sí que es la religión del libro. Pero nosotros no afirmamos tal cosa. Decimos que Jesucristo ha predicado, que ha dado el don de su Espíritu para que la Iglesia siga predicando. No somos la religión del libro. Jesucristo no nos entregó un libro, no, nos entregó su palabra, para que esa palabra fuese viva en la tradición de la Iglesia, con la asistencia del Espíritu Santo, que asistió a la predicación de la vida de la Iglesia y también asistió a los autores sagrados que pusieron por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Repito, nosotros no somos la religión del libro, somos la religión de la palabra de Cristo, que es viva y se transmite, ¿no? Y se transmite para la vida del mundo. En definitiva, es importante, ¿no?, que este punto y los próximos también van a profundizar más en ello, que tomemos conciencia de que algo que define, ¿no?, que define la concepción católica es que no recibimos el mensaje de Jesucristo solamente de la Escritura, de la Biblia, lo recibimos también de la Sagrada Tradición, de la tradición que ilumina que nos enseña a interpretar, que nos enseña a recibir esa propia Sagrada Escritura. Gracias a esa tradición, cuando nosotros leemos un texto de la palabra de Dios, no lo interpretamos únicamente desde nuestra pobre comprensión o desde nuestra subjetividad. No, además de la luz del Espíritu Santo que podamos recibir en ese momento de lectura, a la luz de toda la tradición, a la luz de cómo también el Espíritu Santo ha iluminado toda la historia de la Iglesia, a todos aquellos creyentes que han predicado y han recibido la predicación de Jesucristo, ese texto de la palabra de Dios recibe una iluminación desde la tradición. Desde la tradición. Recibimos, pues, la palabra de Cristo, no únicamente un texto escrito, sino una palabra viva que se transmite a través de estos dos conductos: la tradición de la Iglesia, la predicación viva de la Iglesia, y la Sagrada Escritura.